nosotros tenemos al siguiente invitado, Antonio Monterroso, profesor de Arqueología de la UCO, pero que viene a hablar de algo que yo tengo que leer porque el nombre es bastante largo de esta unidad, aunque luego lo vamos a resumir. Es la Unidad de Investigación, Innovación y Competitividad para el Medio Matrimonial de la Universidad de Córdoba, resumida como Unidad Patricia. Gracias por estar con nosotros, Antonio, bienvenido. Buenos días, gracias a vosotros. Pues queremos conocer un poquito mejor cómo se trabaja desde esta unidad. Esta unidad de nombre tan largo lo que intenta es no centrarse solo sobre el patrimonio más habitual, sí, el histórico, el arqueológico, el que estamos más próximos a ver, sino considerar que en Córdoba es un medio agrícola por excelencia, un medio geológico por excelencia, entonces hay mucho bosque, mucha geología, mucho mundo minero, digámoslo así, ¿no? Entonces tratamos de albergar en ese nombre tan largo todos los patrimonios posibles que tienen valor en la provincia, sabiendo que el origen está en los arqueólogos, obviamente, y que el estudio de ese patrimonio tiene una vertiente histórica, fundamentalmente, ¿no? Entonces nos dedicamos fundamentalmente, cuando podemos, a diagnosticar el estado de ese patrimonio, en aquellas ocasiones donde hay financiación o hay algún proyecto por medio, o el interés de alguna institución por investigarlo, pues se hace, y sobre todo ahí hay una palabra importante que es competitividad, competente, como queramos hacerlo, y es que el empeño de esa unidad es que el patrimonio se vea efectivamente como alguien que es capaz de competir con sus armas habituales en un mundo muy competitivo, o al menos no restar, ¿no? El patrimonio bien diagnosticado, bien tratado, con muchísima perspectiva o prospectiva, es capaz de aportar, claro que sí, y entonces nos empeñamos mucho en esa palabra por quitarnos el lastre de pensar que el patrimonio no lo es, efectivamente sí, lo que pasa es que tiene unas pautas, como todo en la vida. ¿Por qué es importante esta apuesta que se está haciendo desde la UCO por investigar el patrimonio? La UCO tiene mucha fuerza en todo su panorama investigador, pero bueno, veterinaria, agronomía, química, las demás también, pero obviamente estamos en Córdoba, que tiene un medio patrimonial fortísimo, ¿no? Tanto como agrícola y animal, digámoslo así, son los tres grandes pilares de nuestra provincia, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la Universidad de Córdoba tiene que centrarse en ese medio como obligación, digamos, a la sociedad a la que se debe, ¿no? La cuestión es que en Córdoba hay muchísimo patrimonio, no solo en la ciudad, tenemos una provincia con unos municipios históricos que son formidables, en la Campiña, en la Subbética y en el norte, ¿no? Y entonces la idea es que, como decía antes, la idea es que seamos capaces de tener la capacidad de diagnóstico muchas veces suficiente, de no trabajar solo entre historiadores y arqueólogos, contar con gente de desarrollo rural, por ejemplo, aparte de químicos, de ingenieros de materiales, de todo lo demás, con gente de cadenas de valor, con gente de perspectivas sociales, con ese tipo de profesionales que son verdaderamente capaces de transferir esto y de hacerlo efectivo en esa sociedad, ¿no? Con sociólogos, con psicólogos a veces, ¿no? Y ese es el fruto de esta unidad, el decir que no solo en la Facultad de Filosofía y Letras hay gente que nos dedicamos al patrimonio, que en Rabanales hay muchísima gente que se dedica a patrimonio, hasta ahora de una manera un poquito más sectorial, pero tantas ciencias del patrimonio son la arqueología y la historia como la química o la medicina, claro que y entonces ese potencial pues lo tenía la universidad, lo intentamos reunir en esta unidad e intentamos que sea productivo y efectivo para el medio que nos rodea. ¿Cómo se elige el trabajo que se desarrolla desde esta unidad? ¿Cómo se elige un proyecto? ¿Cómo se pone en marcha? Se elige bien porque tenemos convocatorias financiadas de investigación de la propia universidad, de la Junta de Andalucía o del Ministerio, como es en este caso, distintos yacimientos de la provincia, bien porque compañeros de química o de materiales están trabajando sobre unos análisis de pigmentos determinados que le han podido encargar desde algún yacimiento. Entonces, en función de proyectos puntuales que suelen encargar municipios, fundamentalmente, o yacimientos, y de proyectos de investigación que suelen financiar pues entidades públicas, ¿no? Entonces hay dos vías, como decía, los proyectos financiados y lo que se llama los contratos vía artículo 83, es decir, una entidad, una empresa o alguien quiere encargarnos a la universidad un estudio de, ¿no? Entonces, bueno, se firma un acuerdo, existe la normativa para eso, y realmente por esa vía desarrollamos muchísimos proyectos, no solo en Córdoba, sino en toda Andalucía y fuera de ella. Realmente
Ya van más de una veintena de ayuntamientos con los que hemos trabajado, en Córdoba, en Huelva, en Jaén, en Sevilla me parece que también, luego ya hemos estado en Valladolid, hemos estado en Soria, hemos estado en Ávila, parece que algo también en Portugal. Es decir, esa capacidad de diagnóstico, que es lo que, insisto, tenemos como consigna, pues parece ser que funciona y son cada vez más los sitios en los que nos llaman a ver cómo se hace, cómo el patrimonio es capaz de hacerse un agente de desarrollo real, ¿no? El patrimonio además ha ido haciéndose un hueco en muchos ámbitos del día a día, y Córdoba precisamente es una de las ciudades que siempre van vinculadas a esa palabra, a patrimonio. ¿Cómo es el patrimonio de Córdoba y cómo lo valoramos nosotros? Bueno, esa es la gran pregunta, como quién gana la final de la Eurocopa, ¿no? ¿Cómo tratan los cordobeses su patrimonio, ¿no? Bueno, está en la sangre de siempre, ¿no? En cualquier aspecto de la vida social, de las tabernas, de la calle, siempre tenemos un chascarrillo, una frase, algo que nos remita a la Córdoba amor, a la Córdoba romana. Todo esto está en nuestras vidas, ¿no? Y forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Otra cosa sea como cuidemos la casa, otra cosa es como eso parece ser. Antonio Gala tenía una frase, de las muchas buenas que tenía, decía que Córdoba lo ha tenido todo y nada le parece ya demasiado importante, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el resumen que yo puedo hacerte, ¿no? Un poco que ya nos vamos sobrados, digámoslo así, de patrimonio y poco más puede sorprendernos, ¿no? Hombre, realmente yo tengo que decir la verdad, y la verdad es que se echa en falta que ese amor de calle, o ese amor de taberna, o ese amor de jerga, de familia, de perol, de vida normal, luego se extrapolase realmente a un aprovechamiento del patrimonio en la ciudad, pues que está muy lejos de eso. Realmente, si mínimamente haciendo un poquito, tampoco es que tengamos que ponernos demasiado estupendos, ¿no? Pero hombre, haciendo un poquito más de lo que se hace, por ejemplo, no hay ningún parque arqueológico nuevo en Córdoba en los últimos 50 años. Bueno, los mausoleos aquí al lado en el año 93, muy pequeñito, pero el templo sigue sin abrirse, todos los parques periurbanos que se pensaron no están, Cercadilla está cerrado, el teatro, efectivamente, el teatro bajo el Museo Arqueológico sí fue el único éxito, digámoslo así, que se añadió al panorama, pero realmente si uno coge la lista de sitios monumentales arqueológicos abiertos en Córdoba y coge una ciudad de tercera, cuarta y quinta y ve que le supera, realmente se va dando cuenta de la poquita inversión, no la poquita inversión, sino que realmente se puede hacer un esfuerzo mayor. Es verdad que hay mucho patrimonio, es verdad que nosotros jugamos con portaaviones, la Mezquita es un portaaviones, Medina Zahara un portaaviones, no tenemos un patrimonio menor como otros sitios. A veces cuando se hacen comparaciones sobre modelos de gestión, siempre se pone el caso de Mérida. Mérida es un caso de modelo de gestión excepcional. Pero evidentemente no es comparable al patrimonio de Córdoba. Por supuesto. No es comparable Por supuesto. la inmensidad de esto. Entonces, evidentemente hay que tener en cuenta de esto, ¿no? Pero hombre, es deseable un poquito más, eso sí. ¿Cómo podemos valorar nosotros nuestro propio patrimonio? ¿Qué podemos hacer nosotros? No es cuestión de valor, yo creo que lo valoramos. Yo creo que a nadie en Córdoba que le preguntes por el patrimonio te dice que no le interesa o que no se siente orgulloso de ser cordobés ni de la Mezquita. No creo que sea un problema de la gente o del carácter popular de la ciudad, ni siquiera de la investigación, ni los profesionales que trabajan en esto. Es una cuestión de prioridad presupuestaria, nada más que eso. Y se destina dinero a costumbres o a hábitos adquiridos de la ciudad, y no se destina el dinero que a lo mejor debía destinarse a esto, ¿no? Entraríamos en muchas polémicas, ¿no? Claro. Son palabras mayores ya. Tenemos muchas polémicas sobre dónde coger dinero y dónde invertirlo, y dónde quitarlo y dónde ponerlo, pero hombre, el patrimonio no deja de ser un bien público, no deja de ser la memoria de todos nosotros, no deja de ser la memoria de la ciudad. Como bien público no pertenece a nadie, es una cosa que al ayudarla realmente ayuda a todo el mundo. Y hombre, hay subvenciones por ahí. Yo soy muy futbolero, por ejemplo, y muy cordobesista. Bueno, el Córdoba no deja de ser una entidad privada y seguramente ya no podré ir a Sector 4 a preferencia a decir esto, pero hombre, ahí hay algunos ámbitos donde se podría quizás hacer algo, y realmente la inversión en patrimonio es raquítica en esta ciudad.
raquítica. Es una auténtica pena, porque es lo que hemos comentado, si tiene Córdoba una señal de identidad es precisamente su patrimonio, entonces que eso no vaya de la mano de por ejemplo, una buena inversión, llama mucho la atención. Las inversiones son, digo, ínfimas, bueno, claro. Ya he contado el panorama un poquito antes. El caso más singular es el templo de la calle Claudio Marcelo, que es el icono, el gran icono, el templo después de la mezquita, del centro, pero por lo menos del centro de la ciudad. Sí. Pero el templo desde el año 1953 tiene el mismo problema, que con contratas, subcontratas, problemas tras problemas, pero ¿cuántos años son? 70, 80 años sin sacarlo adelante, ¿no? Bueno, Cercadilla, el resto de casos que he puesto. Entonces Córdoba merece una concejalía de patrimonio fuerte. La tiene, es un valor. Sí. Hace unos años no la tenía, la tiene. Se ha dado un paso, por lo menos. Es un valor que la tenga. Tiene un plan de protección del casco histórico estupendo, del sustrato arqueológico estupendo. No es cuestión de normativa, tenemos buena normativa. Y sobre todo tenemos buena normativa de diagnóstico también. Córdoba es una ciudad que diagnostica muy bien, pero destruye mucho. Entonces, no es cuestión solo de diagnosticar para destruir. Entraríamos en otro tema. Hay que conservar y sobre todo hay que enseñar, y Córdoba no enseña. Yo diría esto, ¿no? Falta una concejalía de patrimonio fuerte, que se puede consensuar con otras administraciones y que se pueden hacer consorcios y todo este tipo de cuestiones, se pueden hacer. Sí. Pero la identidad es de la ciudad. Y la identidad de la ciudad está en sus depositorios, sus representantes, que son fundamentalmente el Ayuntamiento y por supuesto la Junta de Andalucía, que es la tutelar del patrimonio de todos los andaluces, ¿no? A partir de ahí tirar, pero ya digo, es una cuestión de presupuesto. No hay un equipo de arqueología municipal fuerte, claro. En algún tiempo lo hubo, faltan hay ciudades de cuarta, quinta categoría que te da cosa ponerte al lado de ellas de las cosas que tienen. Claro. Cuestión de presupuesto, desviar un poquito de los peroles y quizás echárselo un poquito más a las piedras, ¿no? Me ha gustado mucho esa frase, me ha gustado mucho. Vamos a ver. ¿Qué defensa tiene el patrimonio? Porque antes hemos hablado también de esa defensa, ¿no?, que hace el propio patrimonio. ¿Con qué se puede defender el patrimonio de Córdoba? El patrimonio se defiende con normativa. Insisto, la normativa es una normativa buena, hay que revisarla. El PEGOU es del año 92, el PEGOU tiene algunos lastres fuertes para la arqueología, como es la obligación o semiobligación de hacer garajes solo en sus suelos, un problema porque hay que excavar y eso significa destruir. Y en Córdoba se destruye patrimonio todos los días. Cada promoción que se hace allí por el Hipercor y todas estas zonas, no crean los ciudadanos que no aparece nada. Todos los días y en cada bloque de pisos que se hace aparece. Aparece algo. Algo aparece y nada queda. ¿Que se debe conservar todo el patrimonio? Absolutamente no. Tenemos que vivir y la ciudad tiene que desarrollarse. Tiene que crecer. Y los ciudadanos tienen que tener, por supuesto, sus servicios y cada vez mejores. Pero es que se puede conjugar una cosa con la otra. Con la otra, claro. El problema es que ahora mismo no hay herramientas de conjugar nada, puesto que está la construcción y luego el vacío. Lo que se necesita es realmente esa fortaleza de tener recursos con los que diagnosticar y ver, construir, por supuesto que sí, pero hombre, vamos a dejar algo más de lo que dejamos y lo que queda, pues cosas en sótanos, en rotondas, en patios de vecinos, queda algo insignificante. Eso sí es de verdad terrible. Porque no estamos en una ciudad cualquiera y, insisto, no hay patrimonio menor, no hay patrimonio insignificante. Córdoba ha sido la capital, si no la capital de Andalucía histórica por más siglos, será la segunda, y estará con Sevilla dándose la mano. Pero bueno, en época romana, en Al-Ándalus, tal, o sea, tiene una potencia histórica extraordinaria. Entonces no aparecen cosas insignificantes, cada cosa que aparece en Córdoba tiene su significado. Entonces hace falta protegerlo, y protegerlo no es diagnosticarlo para destruirlo, o para destruir casi todo, es para enseñarlo y para que eso acabe siendo un valor, que lo es, y que lo te demuestra en todos los sitios en los que funciona y los ciudadanos están contentos y los empresarios tienen ahí un recurso y hacerse se hace. No puede decir nadie en Córdoba, o como se dice muchas veces, que aquí el patrimonio es un lastre. Aquí el patrimonio es un lastre porque nos ha venido bien siempre que lo sea. Pero si el viajar hace a la gente discreta, ¿no? Pues si salimos un poquito y vemos lo que hay fuera, te das cuenta que vivimos en una automentira, ¿no? Es decir, como tenemos lo que tenemos debajo, pues para sobrevivir hay que tirar para adelante. No, hombre, no. Vamos a mirar a otro sitio, verás cómo también lo hacen bien, ¿no? En Roma construyen una línea de metro al lado del Coliseo, Dos, la B y la C. En Atenas el metro pasa por el Ágora, No es cuestión de que no se pueda hacer el metro, ni que no se pueden hacer autobuses, ni carriles, no, la cuestión no es eso. La cuestión es que... Es encajar las piezas, claro. Encajar las piezas
y se puede desarrollar la ciudad, pero hombre, a costa de un poquito, no a costa de casi todo. Claro, de casi todo, efectivamente. Sí, porque hay ciertos puntos, además de la ciudad que todos conocemos, que da hasta pena, ¿no? Ver cómo se han destrozado por una mejora, que sí, que como bien has comentado, es necesaria, por supuesto, para todos y para la vida de la propia ciudad, pero es que, claro, el destrozo está ahí. Y luego, pues eso, nos comparamos con otros y duele un poquito, claro, es normal. Tenemos a Messi con la mezquita, entonces... Ya el resto del equipo los otros 10 da igual, ¿no? son insignificantes y esa es buena parte de la tragedia. Claro. Y pensar que todo el potencial de Córdoba está en el casco histórico, ni muchísimo menos. Muchísimo menos en los barrios perimetrales, que además sería un recurso en el Figueroa, en Las Palmeras, el Levante, en la Sierra. Sí. Todos esos barrios tienen un potencial arqueológico espectacular, ¿eh? Y eso no le echamos casi nunca cuenta y pensamos que solo tenemos que ocuparnos del centro, no. El centro es la parte más preeminente de todo eso, pero había unos recursos preciosos en todos los barrios perimetrales que además tendría un componente social importante para ciertas situaciones delicadas, ¿no? Pues que hay en todo este tipo de barrios y que hay el patrimonio, pues en otros sitios funciona también muy bien. Muy bien. Pero insisto, hace falta una concejalía más fuerte de lo que la tenemos. No es cuestión de un signo político, ni de otro, ni de un gobierno, ni de otro. Hace falta una concejalía de patrimonio más fuerte y sobre todo, bueno, llegar algún día a pensar que en Córdoba las piedras no son un chino en el zapato, pero bueno, eso es otro tema también, del que iremos hablando. Eso va en el sueldo. Claro que no pasa nada. Desde la UCO se apuesta muchísimo por el patrimonio. Ahora mismo, ¿qué tenéis vosotros sobre la mesa en esta unidad? Bueno, ahora mismo diagnóstico de yacimientos en la provincia de Córdoba hay bastante, sobre todo en los municipios. Es verdad que en esto, hilando con lo anterior, los municipios de la provincia lo tienen mucho más claro, quizá por la cercanía. Priego de Córdoba, Almedinilla, Puente Genil, Baena, van muy por delante de la capital, en este sentido de la protección, de la valorización, sobre todo del que el patrimonio sea una fuerza para esos municipios. Tenemos varios proyectos en la provincia de diagnóstico, fundamentalmente, ¿no? Y como investigación, pues compañeros del área de arqueología están trabajando en el inventario del otro gran yacimiento de Córdoba, que es el almacén del Museo Arqueológico, en colaboración con el museo. Es el silo más grande de España y está lleno de materiales arqueológicos todo el edificio, ¿no? Entonces, con esa piel de la ciudad, estos compañeros, con Carlos Márquez a la cabeza, están recuperando edificios pues que no se ven y de los cuales nos queda solo pues la dermis, ¿no? Están trabajando en esto. Y yo por mi parte pues sigo en mi norte habitual, en Melaria, en Fuenteovejuna, en Belmez, en todo lo que hay del Muriano hacia el más allá, digámoslo así. Y bueno, sobre todo nos centramos en cuestiones, como digo, de prospección y de diagnóstico. Excavar también, pero cuando sabemos cómo funciona, cuando sabemos cuándo se comporta el yacimiento, cómo podemos protegerlo. Si hay interés o no hay interés en las poblaciones del entorno. Esto a veces con compañeros arqueólogos un debate intenso, pero no elegimos el yacimiento en función muchas veces de lo bonito o de la importancia que tiene, sino de cómo funciona, porque tú puedes tener un yacimiento precioso al que no le va a echar cuenta a nadie, y puedes tener un yacimiento pues que no es tan bonito, pero que a lo mejor está en un cruce, está cerca de un pueblo, está cerca de un parque natural, está cerca de una laguna y va a funcionar mucho mejor, ¿no? Entonces lo que hacemos es fundamentalmente todo esto para que los municipios y las instituciones tengan ese diagnóstico para poder invertir sin perder o para poder invertir bien. Y esa es la diferencia, que es lo que esta unidad viene fundamentalmente a poner sobre la mesa. El no hacer la excavación primero y luego resolver los problemas, sino vamos a pensar todos los problemas, que son muchos, y situaciones complicadas que genera, sabemos cuáles son, y luego excavamos y luego enseñamos, pero con un diagnóstico muy intenso. Entonces pues ahora está funcionando bastante bien. En Fuenteovejuna ha motivado que se compre el yacimiento de Melaria y que cuando vayamos a excavar sepamos justo dónde queremos, qué cantidad de tierra va a salir, esa tierra cómo va a afectar al paisaje, cómo va a afectar a la flora, a la fauna, todo eso está catalogado, por dónde va a entrar el visitante, por dónde va a salir, qué va a haber primero. Hay un trabajo tremendo y un esfuerzo muy grande también. Pero mira qué tontería, cuando uno va al dentista, no le sacan la muela sin mirar. Claro. O cuando uno va al médico, claro, cuando uno va al médico, al cirujano no se le ocurre, oiga, póngase usted que le voy a pasar el bisturí, ¿no? Le hacen a uno un chequeo, le hacen una ecografía. Esa ecografía es la misma tecnología que usamos para el subsuelo, exactamente la misma. La diferencia es que antes le abríamos la barriga al paciente lo primero y luego, bueno, el problema.
o no. Vamos a pasarle la eco, vamos a hacerle una radio, vamos a ver qué tiene y luego diagnosticamos, que por eso lo digo tanto, y luego operamos, ¿no? Entonces ahora existen los medios técnicos al alcance para hacer eso. En la Universidad de Córdoba hemos conseguido un equipamiento muy fuerte que antes no teníamos. Nos lo ha dotado el Ministerio de Innovación hace poco, entonces podemos diagnosticar muy bien. Entonces insistimos, o el cambio de paradigma siempre, cuando nos dicen, oye, ¿por qué no venís y excaváis? No, excavar es lo último. Vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a ver si en vez de gastar 100.000 euros podemos gastar 25.000 y el rendimiento sea el mismo, ¿no? Entonces, con todo este diagnóstico previo eso se consigue. Y esto en la provincia es más sencillo hacerlo de lo que cuesta en la capital. En la capital hay muchas áreas periurbanas, en el centro no funcionaría tanto, pero en las áreas periurbanas sí, donde es mejor prospectar, ver primero qué hay en el subsuelo y en función de eso diseñar el urbanismo, las construcciones y todo. El constructor ahorraría dinero, no habría tantos problemas, el precio final de los pisos no sería tan caro, no encarecería y esa rueda o ese círculo vicioso, digámoslo así, pues en cierta manera se corregiría, ¿no? Y ese es el cambio de esta unidad, el pasar de la excavación al diagnóstico primero. Y decir que lo primero no es excavar hay que excavar cuando hay que excavar, igual que hay que operar cuando hay que operar. Que hay veces que no hay que excavar para que el patrimonio pueda enseñarse. Hoy día hay muchísimos recursos, el virtual, la infografía, muchísimas cuestiones, y que evidentemente se puede hacer todo de otra manera. Evidentemente tenemos unos medios a disposición que hace 20 años no teníamos, y este discurso mío hace 20 años pues nos serviría. Y no se trata de enmendar la plana a todo lo anterior, se trata de decir que ahora sí es posible. Entonces seguir haciendo lo mismo pues no tiene sentido. Seguir haciendo lo mismo que hace 20 años no tiene sentido. Y nuestro PGO es del año 1992-1993 que ya ha llovido desde y el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Junta de Andalucía es del año 2001. Esa normativa no sirve al estado tecnológico actual y Córdoba debería ponerse, bueno, ya vamos un poquito tarde, ¿no? Pero debería ponerse en el conjunto de ciudades españolas que están en esta idea, porque funciona muy bien. Poquito a poco. Muy bien. Antonio, pues seguiremos hablando de patrimonio y muchas gracias por venir a explicarnos cuál es ese trabajo que realizáis desde esta unidad tan especial que tiene también la UCO. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros, adiós.